Bueno, un tema muy actual. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Un tema muy actual por las noticias, pero muy viejo por la patología, ¿no? Claro, edema pulmonar agudo. Estamos hablando de este ex gerente de dos empresas petroleras de Lázaro Báez, que ayer generó una gran conmoción en todos los medios de comunicación porque parecía que estábamos a las puertas de otra muerte similar a la de Nisman. Por fortuna, y hoy por hoy, a las 24 horas de conocerse esta noticia, los médicos forenses dicen que ha sido por un edema pulmonar agudo. El tema es así. La primera placa que vamos a poner es justamente para tomar el tema de esta persona que tiene una muerte súbita, porque no era esperado, a eso llamamos muerte súbita, cuando aparece bruscamente en la vida de una persona y que lo encuentra duchándose en el baño con la caída y el posterior traumatismo de cráneo, un episodio de convulsiones y finalmente el deceso. Entonces, ¿cómo podemos analizar nosotros esta situación? Partimos de la base de, por eso que el tema de hoy no es el difunto Horacio Quiroga, sino que es el tema del desmayo y la pérdida de conocimiento. ¿Qué significa esto? Es una patología bastante habitual, el desmayo, la lipotimia y la pérdida de conocimiento, que si no la hemos sufrido personalmente, sabemos de alguien que la ha padecido. Pero hay toda una gama en todo esto que es importante diferenciarlo porque es diferente el origen de esto y es diferente el pronóstico. Vamos a pasar la siguiente placa y acá vemos un soldado inglés que estando en formación se desmaya, pierde el conocimiento. Esto es muy habitual, lo vemos en muchos actos de los colegios que a algunos chicos les sucede esto. Acá es un desmayo, es una lipotimia. ¿Qué significa? La mayoría de casos es porque se produce una disminución en la presión arterial. Estos son hipotensiones, se llaman ortostáticas, por estar mucho tiempo parado, en un clima caluroso. Al bajar la presión arterial no llega sangre al cerebro, disminuye la oxigenación y el paciente empieza con una serie de síntomas, zumbidos en los oídos, se le oscurece la vista, una sensación de embotamiento, se oscurece totalmente la vista y pérdida de conocimiento. El paciente en general se da cuenta de esto, es un paciente que generalmente no tiene traumatismo porque es como que se va agarrando, se va preparando para la caída. Síntomas que lo van a llevar indefectiblemente a un desmayo en este caso. Exactamente. ¿No? Entonces esta lipotimia es un cuadro frecuente, se da en personas sanas y es justamente por un reflejo vasomotor. Vasovagal, donde intervienen determinados mecanismos hormonales y nerviosos que hace que se produzca este evento. ¿Es más usual en épocas del año diferentes a la actual? Claro, porque está en relación también con el calor, claro, ¿no? Con el calor, los chicos en los actos de colegio que están bajo el sol son clásicos. Son clásicos. Desmayos, claro. O sea que esto es un tipo de pérdida de conocimiento que es diferente a la siguiente placa. Acá que vemos un jugador de fútbol tirado, en pleno partido. Es bastante frecuente, a ver, no quiero hablar de bastante frecuente, pero es usual escuchar que un deportista en pleno carrera, en pleno partido de rugby, en pleno partido de fútbol, gente aparentemente sana hace un episodio de desmayo y de muerte súbita. Acá el cuadro es diferente. Lamentablemente lo vemos muy seguido en el mundo del deporte. Se ve bastante más seguido de lo que uno quisiera ver, ¿no? Entonces, y fíjate que son personas que están estudiadas, que tienen sus exámenes cardiológicos hechos, pero acá fíjate que es totalmente diferente. La persona está en un estado deportivo, haciendo algún tipo de esfuerzo y súbitamente se cae. Acá no da tiempo a nada. Acá el paciente no tiene nada que lo está previniendo de que va a pasar esto.
Por eso que acá sí cursa con traumatismos, porque el cuerpo no se prepara para la caída. Acá la entidad es totalmente diferente a la otra. Acá el cuadro es mucho más serio, el pronóstico es mucho más reservado, si es que el paciente no muere y hace una muerte súbita en ese momento. Acá se caracteriza porque el paciente cae como una bolsa de papa, generalmente se lastima y generalmente va cursando con la pérdida de control de esfínteres, es decir, es tan profundo la inconsciencia que se hace pis y caca encima, cosa que con el otro es rarísimo. Claro. Y acá también hace un cuadro de convulsivo. ¿Es producto del preámbulo o del entorno, el alto rendimiento, el desgaste, el entorno, los nervios, el estrés de un partido? ¿Puede ser? No es tan así porque no todos se dan en deportistas. También se da en personas que no practican deporte de alto rendimiento. Como por ejemplo, con quien comenzamos, Horacio Quiroga, que estábamos viviendo uno de esos momentos tan tensos de su propia vida, ¿no? Ahí vamos. Este sería el que se asemeja al cuadro con el cual iniciamos nosotros esta charla. Esto está hablando de otra patología, de otro pronóstico, de los cuales ese paciente se puede recuperar, y hay que estudiarlo, como muchos. Justamente yo ayer tuve en el consultorio una paciente con pérdida de conocimiento, con pérdida de control de esfínteres, que ahora vamos a ver cuál es la causa más frecuente. Y los otros siguen. Acá podemos ver en esta placa cuáles son las causas más frecuentes de esto, ¿no? Y tenemos que, primero el concepto, que el desmayo ocurre cuando no llega sangre y oxígeno al cerebro, Entonces, cuando esto sucede, la persona en una cuestión de 5 a 10 segundos de no recibir oxígeno pierde la conciencia. Y la causa más frecuente es por una disminución de la tensión arterial. Ahora, hay varias causas, ¿no? Como vimos en la primer del soldado, en el punto 4, vemos que las personas deben tener cuidado en días de mucho calor, con la deshidratación, y se produce por una caída de la presión y del azúcar en sangre. Pero en el punto 5, en el último punto, vemos que enfermedades cardíacas, accidente cerebrovascular y epilepsia. Entonces ahí nosotros podemos observar que acá hay una patología de base de la muerte súbita, que es seguramente lo que le pasó a este señor. Es decir, sobre la base de probablemente una cardiopatía, más una situación de estrés, que es desencadenante de arritmia, vemos, como lo podemos ver en la placa siguiente, en un trazado de electrocardiograma, vemos cómo pasamos de un latido normal, como se puede ver en los primeros 4 latidos del trazado. ¿Cómo se exacerba, no? Claro, esa exacerbación corresponde a lo que se llama una taquicardia ventricular. Es una arritmia severa por el cual en ese momento el corazón no late en forma eficiente, es decir, no cumple la función de bomba, por lo tanto no manda sangre al cerebro. Esto es repentino, doctor. Esto es repentino. Esto es repentino y de ahí o se revierte automáticamente y el paciente vuelve a un estado de normalidad o continúa y el paciente fallece. Entonces, las causas más frecuentes de este segundo episodio, que lo podemos parangonar con Horacio Quiroga, es la causa cardiológica o el accidente cerebrovascular masivo, con un derrame masivo por ruptura de una arteria del cerebro que genera esto. Esto también se ve en deportistas a veces con aneurismas cerebrales. Claro. Con una ruptura del aneurisma cerebral se produce también una muerte súbita y ahí es difícil evaluarlo si es cardiológico o no. La autopsia es el que nos va a dar el informe final. Y hay otro episodio que ya el paciente tiene sus antecedentes, que es la epilepsia. Los pacientes epilépticos también tienen la particularidad de que hacen pérdidas de conocimiento, pero el paciente tiene lo que se llama un aura, o sea, predice, aparecen pequeños síntomas antes que le avisan a que el paciente va a tener un cuadro
de tipo convulsivo con pérdida de conocimiento. Gente con problemas cardiológicos, como decía, con epilepsia, pero también los hipertensos que están propensos a este tipo de situaciones límites. Los pacientes hipertensos que tienen aneurismas cerebrales, que generalmente no se detectan, son por hallazgo, si yo aumento la presión arterial ante una debilidad congénita de la pared de una arteria cerebral, puede producir la ruptura con un accidente cerebrovascular hemorrágico. O puede ser isquémico transitorio también. Isquémico transitorio cuando se produce el espasmo de la arteria y hace que un sector quede sin irrigación por algunos instantes, claro, y el paciente hace cuadros generales de pérdida de conocimiento o locales, como puede ser una dificultad en el movimiento, adormecimiento, dificultad en el habla, etc. Muy, pero muy interesante, como siempre. Gracias por venir como todos los miércoles. No, al contrario. Gracias por gracias. Ojalá les haya servido, como siempre, la posibilidad de hacerle todas las consultas al doctor a través de las redes sociales y nuestras vías abiertas de comunicación. Una pausa y ya venimos con más.